buenas tardes, qué gusto poder saludarle en este martes 13 con lo más completo de las noticias. Estamos preparados en Telediario para informarle de diversos temas que han ocurrido desde muy temprano. Le presentamos esas noticias que han destacado a lo largo de la jornada. Lo primero, definitivamente, tiene que ver con la captura del expresidente Álvaro Colom. Esto en el caso Transurbano, así como 10 exfuncionarios del gobierno de la UNE, entre ellos el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, también el extitular de Gobernación y exalcalde de Villanueva, Salvador Gándara. Otro dato importante también es que se allanó la residencia del exmandatario ubicada en la zona 14. Pero, ¿qué se conoce respecto a las investigaciones? Se ha sabido hasta el momento que para determinar el pago de subsidios se basaron únicamente en informes diarios sin que existiera un procedimiento administrativo de acuerdo con los auditores. Esto es parte de la información de manera preliminar que se conoce. Además, 126 millones de quetzales fueron transferidos a la Asociación de Empresarios del Transporte Público relacionados siempre con este tema. Pero además, el exministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerio, fue capturado. Es otra de esas personas que son señaladas en este caso del Transurbano. Junto a él también se encuentra el ex viceministro de Economía, Erasmo Velázquez, y el exministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, quienes firmaron el acuerdo que dio vida a el Transurbano. Hablamos además este día de las personas que lamentablemente sufrieron lesiones en su cuerpo. Todo esto porque les cayó un árbol con más de 100 años. ¿Dónde está ubicado este árbol? Bueno, más adelante le estaremos brindando todos los detalles acerca de lo que sucedió con este árbol centenario. Además, vamos a informarle de la captura que se dio hace tan solo unos momentos allá en Torre de Tribunales de la jueza Gisela Reynoso. ¿Qué ocurre en este caso? Hay que decir que ella gozaba de una medida sustitutiva, pero le fue revocada al salir del juzgado segundo del ramo penal. Ella de manera sorpresiva pues se mostró después de conocer que era capturada. Estas y otras noticias le vamos a estar informando y por supuesto destaca en nuestra portada informativa la captura del expresidente Álvaro Colom. Aquí en Telediario le vamos a tener todos los detalles de este caso Transurbano, también la conferencia que próximamente dará inicio desde el Ministerio Público, donde se aportarán más detalles y por supuesto todo lo que ha sucedido en nuestro país a lo largo de esta jornada. Salvador Gándara. Lo leímos y todo parece bien. Que ha sido una extensa jornada informativa que ha acaparado la atención de los guatemaltecos. La mañana de este martes, un martes 13 para muchos, el Ministerio Público en conjunto con la CICIG pues realizaron diversos allanamientos en distintos puntos de la ciudad con el fin de ejecutar alrededor de 10 órdenes de captura en contra de todo el Consejo Ministerial del gobierno de Álvaro Colom. Esto por firmar el acuerdo gubernamental 103-2009 que le dio vida al proyecto del Transurbano. Y efectivamente el Ministerio Público ha anunciado que a partir de las 13:30 brindará una conferencia de prensa donde, por supuesto, dará los detalles de estas capturas, de este polémico caso del Transurbano. Pero, por supuesto, nuestra compañera Andrea Sandoval ya se ha trasladado al Ministerio Público y nos tiene toda la información. Andrea, buena tarde. ¿Qué es lo que se percibe antes de que inicie oficialmente la conferencia de prensa? Te escuchamos. Así es, Diana, efectivamente muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Telediario al mediodía. El Ministerio Público ha ofrecido una conferencia de prensa en breves momentos. Aún no se tiene una hora estipulada, pero a trasladarle a usted importante información y vamos a iniciar justamente corroborando los datos de las 10 personas detenidas hasta el momento y para ello Julia Barrera será la indicada de comunicación social del Ministerio Público. Bueno, Julia, buenas tardes, cuéntanos a qué nombres corresponden estas personas detenidas. Gracias, Andrea, muy buena tarde, es un gusto poder recibirlos aquí en el Ministerio Público y enviarle un cordial saludo a todos los televidentes. Esta mañana, como ya se ha informado por los distintos medios de comunicación,
se realizaron una serie de diligencias de allanamiento coordinadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto para que agentes policiales hicieran efectivas las órdenes de detención en contra de personas que, de acuerdo con la investigación que ha realizado el Ministerio Público y la CICIG, están presuntamente vinculadas al caso transurbano, como comúnmente lo conocemos, el cual se refiere a ciertas actividades ilícitas que habrían incurrido las personas detenidas durante cierto periodo determinado, cuando entró en vigencia este sistema de transporte público en la ciudad de Guatemala. Esta mañana fueron detenidas las siguientes personas. Hablamos de exfuncionarios. Como sabemos, el proyecto transurbano fue impulsado por un grupo de empresarios y específicamente durante la administración del expresidente de la República, Álvaro Colom, quien fue detenido esta mañana y ya ha sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Asimismo, fueron detenidos los siguientes exministros, también que fungieron diversos cargos durante la administración de Álvaro Colom, siendo ellos Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas Públicas, Salvador Gándara, exministro de Gobernación, Ana Francisca del Rosario Ordóñez, quien fungió como ministra de Educación durante esa administración. También fue aprehendido Abraham Valenzuela, exministro de la Defensa Nacional, Edgar Alfredo Rodríguez, exministro de Trabajo y Previsión Social, Óscar Erasmo Velázquez, exministro de Economía, Celso David Cerezo, exministro de Salud Pública y Asistencia Social, y también fueron aprehendidos Jerónimo Lancerio, exministro de Cultura y Deportes, y Luis Alberto Ferraté, exministro de Ambiente y Recursos Naturales. Corroboremos, por favor, los delitos de los cuales se les acusa. Durante las audiencias respectivas en el juzgado contralor del presente caso, la Fiscalía les imputará los delitos de fraude y peculado a estas personas. Hasta el momento son 10 las personas que se han capturado, pero ¿irán detrás de alguien más? En el presente caso son 10 las personas detenidas que ya han sido puestas a disposición de juez. Bien, hablemos también con respecto a Luis Gómez, el transportista del transurbano. ¿Existe una investigación detrás de su persona? Con respecto a otras personas que podrían estar vinculadas al presente caso, se van a ofrecer detalles en la conferencia de prensa. Excelente. Bueno, compañeros, esta ha sido la información hasta el momento que podemos ampliarles y adelantarles previo a la conferencia de prensa que el Ministerio Público pues ya tiene organizada. Como le repito, aún no se sabe la hora, pero en cuanto la tengamos estaremos informándole y brindándoles más detalles. Buenas tardes. Bueno, pero también el vocero de la CICIG, Matías Ponce, se ha pronunciado al respecto de los operativos que se llevaron a cabo esta mañana a través de sus redes sociales. Véalo usted. Informamos a la población que en la mañana de hoy, martes 13 de febrero, el Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, llevaron adelante 14 órdenes de allanamiento y de capturas, resultando detenidas las siguientes personas: Álvaro Colón Caballeros, Juan Alberto Fuentes Knight, Salvador Gándara Gaitán, Ana Francisca del Rosario Ordóñez, Abraham Valenzuela González, Edgar Alfredo Rodríguez, Óscar Erasmo Velázquez, Celso David Cerezo, Jerónimo Lancerio, Luis Alberto Ferraté. Estas 10 personas fueron puestas a disposición de la justicia por los presuntos delitos de peculado y fraude. Más adelante, el MP y la CICIG ampliarán detalles sobre este caso. Salvador Gándara. Lo leímos y todo parece cierto. Falta ya
Pocos minutos para que inicie la conferencia de la prensa que brindará el Ministerio Público en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad. Se convocó a las 13:30 a los medios de comunicación. Ahí se darán mayores detalles acerca de las capturas. Por supuesto, llama la atención la detención del expresidente Álvaro Colom. Ahí vimos también ya las imágenes de otros de los exfuncionarios del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza que son señalados por los delitos de fraude y peculado. Pero puntualizando a las 6 de la mañana, fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil ya tenían rodeadas algunas viviendas de los exfuncionarios de gobierno. Las primeras direcciones que salieron a luz fueron donde localizaron al exministro de Gobernación Salvador Gándara y también al expresidente Álvaro Colom. La portavoz del Ministerio Público confirmó a Telediario que el expresidente Colom fue capturado en su residencia de la zona 14. Posteriormente fue llevado a la torre de tribunales como todos los demás exfuncionarios. Y aunque figuraron otras capturas, todos estaban esperando el momento justo cuando llegara a la torre de tribunales el expresidente Álvaro Colom. Y es así como, bajo un fuerte dispositivo, fue llegando el exmandatario y así fue trasladado a la torre de tribunales, con grilletes en las muñecas y cubierto con su saco. Por cierto, vestía una camisa blanca y un saco negro. Bajó de la patrulla 057 de la Policía Nacional Civil. Fue abordado por decenas de periodistas que ya lo esperaban para documentar sus primeras declaraciones. A su arribo fue conducido al juzgado 11º del ramo penal, decidido por el juez José Eduardo Cojulum, quien será ahora el contralor de este caso. Nuevamente voy a escuchar los cuentos. Salvador Gándara. Lo leímos y todo parece bien. Y tal como se lo hemos ofrecido, pues ya tenemos la confirmación de la conferencia de prensa del Ministerio Público y la CICIG para la 1:30 de la tarde. Por supuesto, le estaremos llevando todos los detalles de lo que ocurra. Pero hay que resaltar en estas capturas que hoy por la mañana el expresidente Álvaro Colom lucía bastante confuso y agitado a su ingreso a la torre de tribunales, aunque en sus declaraciones él ha manifestado que estará colaborando con la justicia. Escúchelo usted. Presidente. Expresidente. Expresidente. Pero en estos momentos están procediendo a registrar al expresidente Álvaro Colom, quien junto a los diferentes miembros de su gabinete pues están siendo trasladados acá a este lugar. Está pasando a firmar el libro de actas en este lugar el expresidente de la República, Álvaro Colom. Y es a su hermano. Quiero recordar la matanza de choferes que Rápido, señores, rápido, ahí, hombre, rápido. No era transparente y por medio del programa de su hermano se lo dio transparente. Está siendo conducido en estos momentos hacia el área de fichaje, donde se podrá determinar también posteriormente en una audiencia de primera declaración de qué es lo que se le acusa al expresidente de la República, Álvaro Colom. Está siendo conducido con un fuerte dispositivo de seguridad en estos momentos, que está siendo trasladado junto con su miembro del gabinete, donde también figura exministros de las diferentes carteras, tanto de gobernación como de educación, también quienes estaban encargados del sistema prepago de Transurbano. Según tenemos entendido, el juez que conocerá el caso del expresidente es el juez Miguel Ángel Gálvez, quien llevará este caso de alto impacto que pues está llevando en este momento en contra de diferentes exfuncionarios de gobierno, incluidos al expresidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, que fue capturado en su residencia en la zona 14.
Nuevamente voy a buscar el puente. Salvador Ganda. Lo leímos y todo parece que... Conozcamos un poco más sobre la vida de Álvaro Colom Caballeros. Él nació en la ciudad de Guatemala un 15 de junio de 1951. En el ámbito laboral es un ingeniero, empresario y político guatemalteco. Fue presidente de Guatemala, usted lo recuerda seguramente, del periodo 2008 al 2012. Y en el 2009, mediante un acuerdo gubernamental, dio vida al proyecto llamado Transurbano, el cual sustituiría el servicio colectivo por el funcionamiento del transurbano. Hoy está frente a la justicia también, algo que destaca la promesa que se hacía, el transurbano, el transporte del futuro. Precisamente se preguntará por qué ha pasado tanto tiempo y por qué se dieron las capturas. Bueno, le comento que esta se da tras una investigación realizada por una denuncia que da la Contraloría General de Cuentas, donde evidenciaba anomalías en el manejo de los recursos del transurbano. ¿Pero cuáles fueron estos? Bueno, aquí le brindamos los detalles. El caso se inició con una denuncia de la Contraloría General de Cuentas en el 2015, que descubrió irregularidades en la adquisición del sistema prepago, puesto que se gastarían 33 millones de dólares de las arcas del Estado autorizado por el Acuerdo Gubernativo 103-2009 para comprar equipo que no ha sido utilizado hasta la fecha. Es por esta razón que hoy fueron capturados 10 funcionarios miembros del Gabinete de Estado en el gobierno de Álvaro Colom, quienes firmaron dicho acuerdo gubernativo que le dio vida al transurbano. Bueno, y entonces hay que llegar a la conclusión de cuál fue la razón de la captura de todos estos exfuncionarios. Y es que el Acuerdo Gubernativo 103-2009 de fecha 6 de abril del 2009 se facultó al Ministerio de Finanzas para dar los 270 millones que dieron vida al transurbano a la AEAU para el financiamiento del sistema prepago en las unidades de este transporte en la capital. Los hoy firmantes fueron puestos a disposición de la justicia guatemalteca. Nuevamente voy a buscar el puente. Salvador Ganda. Lo leímos y todo parece que... ¿Recuerda a Jerónimo Lancerio? Si no lo tiene presente, aquí le mostramos detalles acerca de este exfuncionario del gobierno de la UNE. Él fue ministro de Cultura y Deportes y también firmó este acuerdo gubernativo del transurbano. Pero ¿qué dijo a su llegada a la torre de tribunales? Estas son sus declaraciones. Ahí, todo está bien. Como cualquier acuerdo se firmó y ya todo lo que pasó alrededor pues habrán otras explicaciones. Lo leímos y todo parece que todo permiso. Por allá vámonos por carro. Hay otro político y exfuncionario ampliamente conocido por los guatemaltecos que no es la primera vez que se enfrenta ante la justicia. Ahí lo tiene usted en pantalla, es Salvador Gándara, exministro de Gobernación y también exalcalde de Villanueva. ¿Por qué ha sido detenido Salvador Gándara? Según el Ministerio Público y lo que conocemos de momento, es señalado de los delitos de fraude y peculado, pero también firmó el acuerdo gubernativo en 2009 que dio vida a la creación del transporte del futuro. Así es como le llamaban al transurbano. Escuchemos lo que dijo Salvador Gándara allá en Torre de Tribunales. No sé.
irresponsable de mi parte ahorita decir cualquier cosa porque no nos han dicho de qué se trata. Lo que sí le puedo decir es, por lo que estoy viendo todos mis excompañeros de gabinete, debe ser la cosa de Transurbano, pero ahí la verdad es que nosotros como un grupo colegiado nos citaron, nos presentan un proyecto, se dice que qué bueno, pero no somos, es decir, cada quien en su ministerio es responsable de lo que haga. Yo en ese momento estaba fungiendo como ministro de Gobernación, creo, si no estoy mal, porque fueron solo 6 meses, pero sigo diciendo, 6 meses largos para mi vida, ¿verdad usted? Porque no les sabría qué decir en relación a eso. No es un proyecto que sea, es decir, manejado por los ministerios, sino pues es un ministerio encargado del tema. Otra de las figuras que también destacó dentro de las capturas es este hombre, el que usted ve aquí, el que fungía como ministro de Finanzas en el gobierno de Álvaro Colón. Él es Juan Alberto Fuentes Nay. Él funcionaba como exministro de Finanzas, pero también fue fundador de Grupo Semilla, miembro de Oxfam y columnista también de Prensa Libre. Repetimos, él es Juan Alberto Fuentes Nay, el que usted tiene en su pantalla. Exministro de Finanzas del gobierno de Álvaro Colón, fundador de Grupo Semilla, miembro de Oxfam y también columnista de Prensa Libre. Bueno, y bien dicen que cuando llueve, llueve sobre mojado, porque vea este detalle, la patrulla que llevaba justamente al exministro de Gobernación hacia la torre de tribunales sufrió un percance en el camino. Vea esto. ¿Se puede usted imaginar que después de haber sido capturado y estaba siendo dirigido hacia la torre de tribunales, el exministro de Gobernación tienen este percance vial? La autopatrulla en la cual iba dirigiéndose hacia la torre de tribunales, bueno, salió ileso el exministro Salvador Gándara, quien ya se encuentra, dicho sea de paso, en la torre de tribunales, en la cárcel. Bueno, pero ¿cuál es el análisis que hacen los expertos al respecto en torno a la seguridad de lo que estamos viviendo en estas capturas? Bueno, aquí lo tenemos, véalo. Bueno, es evidente que Guatemala debe seguir luchando contra este gran flagelo que es la corrupción. Hoy precisamente veíamos al tercer expresidente de alguna forma capturado. Hablamos ya de 3 y de esto debe de continuar si realmente queremos combatir ese gran problema que tiene nuestro país. ¿Causa vergüenza? Sí. ¿Causa una pena a nivel nacional y extranjero? Sí, pero es necesario hasta que nuestros funcionarios públicos entiendan que llegan como funcionarios para servir y no para servirse de este país. Así que habrá que esperar cuáles son las investigaciones del Ministerio Público. Mire, yo creo que es importantísimo entender que la lucha en contra la corrupción es una necesidad en el país. Esto lo que demuestra es que los funcionarios de gobierno tienen que ser transparentes en el manejo de los dineros del pueblo, en primer lugar. Pero en segundo lugar es un ejemplo tanto para el sector público como para el sector privado de no involucrarse en actos de corrupción. Esto en el mundo internacional también Guatemala está dando un ejemplo de cómo ir en contra de la lucha de la corrupción. Creo que es fundamental hacer un esfuerzo mucho mayor para que en los años venideros tengamos menos niveles de corrupción en la administración pública y que esos dineros puedan llegar de mejor manera a los guatemaltecos.
Bueno, y no cabe duda que hay incertidumbre entre los usuarios del transurbano. ¿Qué va a pasar en las próximas horas con el servicio? Ya en algunos sectores han reportado nuestros televidentes que hay escasez de unidades, pero veamos lo que está sucediendo en las paradas, porque la verdad es evidente el mal estado, pero la queja del mal servicio del transurbano. Ya con tanto corrupto, sí, estamos de acuerdo con eso. Están cobrando 2.50, 2.25 y no es justo, ¿va? Porque están peor que las rojas. Hace 9 años se tuvo la ilusión de que este tipo de servicio cambiaría. Sin embargo, esto no pasó. Es un descuido nada más de ellos. No sé por qué sucede eso. Porque por lo menos aquí debía haber una buena parada. Alrededor de 72 millones de quetzales fue lo invertido en estas paradas, que según iba a tener cámaras de seguridad y botón de pánico. En Ciudad Real, zona 12 de Villanueva, hemos visto que esta parada está totalmente abandonada. Y acá, que dice presione durante 3 segundos en caso de emergencia, no sirve el botón de pánico. Una de las denuncias que se hizo desde San Pedro a Yampú, que parte de lo dañado en el transurbano fue utilizado por delincuentes para venderlo como chatarra. Y las paradas, pues antes estaban cuidadas, más custodiadas por un policía, pero ahora ya no. Ya hace rato ya no están, ya no son cuidadas, ¿verdad? Y es que el problema va desde la parada hasta el servicio que se da dentro del bus. Y al pasaje le subieron. Antes era un quetzal, hoy y en la mañana cobran 2, 3, igual por las tardes, ¿verdad? El pasaje a veces está muy bien, está muy mal porque a veces no... El pasaje, sea pues, lo que es el pasaje, a veces cobran de más, ¿va? Y uno no, a veces no tiene alcance para pagar todo eso. Ahora ya no se mira, antes miraba uno cuánto pagaba, ahora no, ahora ya no se mira cuánto paga uno. Solo uno pone su tarjeta y cuando uno siente ya no tiene saldo. No sabe uno ni cuánto paga, si paga 2, 2.50, 3. Por supuesto, más adelante, si usted se lo perdió, aquí le tenemos todos los detalles. Otro expresidente de la República tendrá que enfrentar a la justicia. Nosotros le estaremos brindando toda la información. Pero además, ¿recuerda usted a esta jueza, esta mujer que se llama Gisela Reynoso? De nuevo, tendrá que enfrentar a la justicia y regresará a la cárcel. Pero además, otro congestionamiento vehicular se registra en la calzada Roosevelt, pero mucha atención porque no es porque se acerca el 14 de febrero, sino que aquí le vamos a brindar los detalles, le vamos a contar qué fue lo que pasó. Quédese con nosotros, somos Telediario. Al inicio de este noticiero le dimos detalles acerca de la captura de la jueza Gisela Reynoso. Esto después de que ella saliera de una audiencia en Torre de Tribunales, específicamente en el Juzgado Segundo. Le fueron revocadas las medidas sustitutivas a la prisión. Hay que recordar que la jueza Reynoso fue condenada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Estaba a la espera de que su sentencia quedara en firme, pero la jueza decidió que debía regresar a prisión después de pasar poco más de un año en libertad. Escuchemos lo que dijo Gisela Reynosa al conocer que nuevamente deberá regresar a prisión. Aún ni siquiera casación hace la vista. Esto es ilegal. Yo he venido acá a firmar cada 8 días, aunque ya no correspondía, pero yo he venido a firmar. Además, las medidas, ellos indican que hay peligro de fuga. ¿Peligro de fuga de qué? Obstaculización a la verdad de qué. Si yo ya fui sentenciada con los medios de prueba. Entonces, esto es ilegal. Ellos saben perfectamente que están violando el debido proceso. Es una arbitrariedad. Pero lamentablemente, ante esta resolución de la jueza, imagínense, ahorita ya me pone a disposición del Tribunal Tercero. ¿A qué voy yo al tribunal? Si yo ya fui sentenciada, ellos indican que ya no tienen competencia sobre mí. Entonces, ¿quién me da la justicia? ¿Qué ley me asiste? No existe ninguna ley. Eso es el temor, la ilegalidad, la arbitrariedad. Pero como yo siempre he dicho, el primer momento yo estoy en las manos de mi Dios. Y en las manos de mi Dios yo sigo y ahí voy a estar hasta que Él dé la última palabra. Virginia Amparo de León es la jueza segundo del ramo penal que decidió revocar la medida sustitutiva a Gisela Reynoso y de esa cuenta ella volverá a prisión. Ustedes han escuchado las declaraciones y también de toda la polémica que hay alrededor de este caso y de su detención, minutos después de abandonar el juzgado segundo.
Ahora nos vamos al departamento de Huehuetenango porque aquí también la Policía Nacional Civil realizó importantes capturas. Se logró la captura de un hombre, escucha bien, acusado de violar a una niña, pero que además la contagió de una enfermedad de transmisión sexual. Alfredo Cruz Sales, de 44 años, fue capturado por la PNC cuando realizaba un recorrido de rutina en la calzada Caibí-Balam, zona 5 de Huehuetenango. Al solicitar la solvencia de antecedentes policíacos, le aparecía una orden de captura con fecha 9 de julio de 2013, emanada por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de esta ciudad, por el delito de violación y contagio venéreo. Según las acusaciones, el ahora detenido abusó sexualmente de una menor de edad en el municipio de San Sebastián y además la contagió de una enfermedad de transmisión sexual. El hombre negó las acusaciones y argumentó que todo se trata de una confusión. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Y ahora vea esto, porque un reo fue trasladado desde la granja penal Cantel directamente al hospital regional. La razón, fue vapuleado dentro del mismo penal. Con trauma de cráneo resultó un reo en la granja penal Cantel Quetzaltenango. Según informaron los bomberos voluntarios, fueron llamados para asistir al traslado del reo Eddie Estuardo Rabanales López, quien fue ingresado al área de shock del Hospital Regional de Occidente. El reo Eddie Estuardo Rabanales López, de 30 años, fue vapuleado en el interior. Según evaluación de los doctores internos, él presenta trauma de cráneo debido a que fue bastante contundente los golpes que le dieron. Hasta el momento no fue dada ninguna versión sobre el hecho registrado dentro del penal de la granja Cantel Quetzaltenango. Más adelante, esta mañana se realizaron diversos operativos. Se logró la captura del expresidente Álvaro Colón, pero además de esto, 10 integrantes de su gabinete. Todos los detalles, por supuesto, si usted se los perdió, aquí se lo presentamos en Telediario. Recuerde que está en el lugar correcto porque esta información sigue en desarrollo. Queremos presentarle imágenes por si usted no ha visto lo que sucedió durante esta jornada, la captura del expresidente Álvaro Colón, señalado en el caso Transurbano por los delitos de fraude y peculado. Este es el momento preciso de su arribo a la torre de tribunales después de ser capturado en su residencia en la zona 14. Los medios de comunicación, a la expectativa del arribo del exmandatario, obtuvieron sus primeras impresiones relacionadas con este caso. Pero hay que mencionar también que hace unos momentos ya se ha oficializado por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público que fue capturado Alfredo Pocus, ex ministro de Energía y Minas, también del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, funcionario del gobierno de Álvaro Colón. Alfredo Pocus ha sido capturado hace unos momentos. Ya se dispone la Policía Nacional Civil a trasladarlo hacia la torre de tribunales, donde conocerá los motivos de su detención. Él se suma a la larga lista de funcionarios que esta mañana fueron capturados, exfuncionarios para ser exactos, del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Qué está ocurriendo en el juzgado 11º del ramo penal a cargo del juez José Eduardo Cojulún? Él es quien conoce este caso del Transurbano y ahí precisamente le está dando a conocer los motivos de su detención a los exfuncionarios de la UNE que fueron capturados esta mañana. Escuchemos por unos momentos lo que está sucediendo en esta diligencia. ¿Usa móvil? ¿Perdón? ¿Usa teléfono móvil? Sí, señor juez. ¿Podría su número? 4220-1082. ¿Tiene DPI vigente? Sí, señor juez. Gracias, general. Puede tomar su lugar. Llamábamos a otra persona. Básicamente en esta audiencia donde se les da a conocer los motivos de su detención a las personas que son sindicadas, se les solicita su nombre, también si cuentan con un abogado defensor y por supuesto se les hace saber la imputación por parte del Ministerio Público. Son 11 ya los capturados, entre quienes figura el expresidente Álvaro Colón, también el exministro Salvador Gándara, también el exministro de Cultura y Deportes Jerónimo Lancerio, también el exministro
exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight. Y hace unos momentos le dimos a conocer también la detención del ex titular del Ministerio de Energía y Minas, Alfredo Pocus. Ahí estamos observando imágenes de lo que se desarrolla en el juzgado 11º. Precisamente es la exministra de Educación, Ana de Molina, quien se encuentra hablando frente al juez José Eduardo Cojulún, y ella conociendo los motivos por los cuales ha sido capturada esta mañana. Hay que recordar también que los exfuncionarios del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza fueron detenidos por haber firmado el acuerdo que dio vida a la creación del transurbano en 2009. Este transporte que prometía cambios, en el que muchos guatemaltecos veían una solución a la necesidad del transporte, pero la situación ha sido contraria, porque hemos visto cómo las paradas se encuentran en mal estado y el servicio es pésimo. Vamos a escuchar ahora al expresidente Álvaro Colom, porque está en el estrado hablando frente al juez José Eduardo Cojulún. Escuchemos. ¿Cuál es su profesión, oficio? Ingeniero industrial. ¿Ejerce la profesión en esta época, ingeniero? ¿En qué época? Perdón. ¿En este momento ejerce su profesión? Yo diría que sí, pero no aquí en Guatemala. ¿Actualmente cómo sobrevive? ¿Perdón? ¿Actualmente cuál es cómo sobrevive? ¿Qué ingresos tiene? Hago trabajos para la OEA. Tengo algunas asesorías en la región. Gracias, ingeniero. ¿En dónde reside habitualmente? Puerta Avenida 2241, zona 14. ¿Usa teléfono móvil? Sí, señora, 4000-9800. ¿Su DPI es vigente? Está vigente. Muchas gracias por sus datos, ingeniero. Puede tomar tu lugar. Bien, hemos escuchado al expresidente Álvaro Colom, quien dio los detalles y respondió las preguntas que le hizo el juzgador José Eduardo Cojulún. Así van a ir desfilando cada uno de los exfuncionarios que han sido detenidos este día, en esta jornada que, por supuesto, historia, las capturas relacionadas al caso transurbano y también la corrupción que está alrededor de este contrato. Y más adelante, mire, dolores de cabeza y sobre todo tremendas filas en esta carga vehicular fue lo que dejó este accidente de tránsito. ¿Dónde fue y cuáles fueron las principales causas? Por supuesto, más adelante se las tendremos aquí en Telediario. Definitivamente que la noticia que acapara la atención tanto en Guatemala como a nivel internacional es la captura del expresidente Álvaro Colom y los demás funcionarios de su gobierno en aquel entonces. Pero, compañeras, viene a mi mente ese ofrecimiento, porque no solamente era la seguridad. Recordemos que siempre los usuarios del transporte público han sido vulnerables ante los hechos delincuenciales cuando viajan en las diferentes unidades. Y esta era aparentemente la solución, se vendía también como el transporte del futuro, y veamos qué ha sucedido. Paradas en mal estado, un pésimo servicio. La verdad es lamentable todo lo que ha ocurrido en este caso del transurbano. Claro, es lamentable que la modernización del transporte público en Guatemala haya finalizado de esta manera, en donde tendrán que enfrentar la justicia las personas que firmaron dicho acuerdo, que no fue de beneficio para la población, como bien lo decías, Alexis, y que por supuesto veremos cuáles son los motivos que llevaron a este final que estamos viendo de las capturas en la conferencia de prensa que se llevará a cabo a la 1:30 de la tarde, en donde el Ministerio Público y la CICIG estarán dando detalles al respecto de lo que ha ocurrido. Definitivamente la atención estará puesta sobre esa hora del reloj. 13 horas con 30 minutos es la hora acordada en la cual el Ministerio Público brindará todos los detalles de este polémico caso, el caso de Transurbano, que no solo destaca la captura del exmandatario Álvaro Colom, sino que al contrario, también de los integrantes de su gabinete de gobierno. Por ejemplo, entre estas capturas figura Jerónimo Lancerio, exministro de Cultura y Deportes, también de Salvador Gándara, exministro
de Gobernación y también de Juan Alberto Fuentes Nay, exministro de Finanzas, fundador de Grupo Semilla, miembro de Oxfam y también columnista de Prensa Libre, y muchos más de los integrantes de su gabinete de gobierno. Así que ya lo sabe, a las 13:30, Guatemala estará esperando a la expectativa de qué detalles brindará el Ministerio Público. Claro, a mí me llamaba también la atención, Diana y Karen, las declaraciones que dan los usuarios del transurbano, cómo ellos todos los días deben utilizar este servicio donde las condiciones realmente son deplorables. Incluso decían, estábamos mejor antes cuando utilizábamos los buses rojos que ahora cuando tenemos que utilizar el transurbano. Eso es lo que ha estado ocurriendo desde 2009 hasta la fecha, un auténtico fracaso. Y desde que empieza a surgir la información, por supuesto, Telediario le ha tenido una cobertura completa, minuto a minuto, de los hechos que han marcado la jornada. Por ejemplo, en este momento, vea usted cómo están desfilando uno a uno los funcionarios que están siendo investigados tras este polémico caso del transurbano. Allí es cuando ya estaba fijada, ya están presentando también su primera declaración y se le está señalando cuáles son los delitos que se le imputan. Por supuesto, la cobertura total usted la ha tenido desde muy temprano con nosotros acá en Telediario. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido informativo por hoy, agradeciéndole a usted que haya estado con nosotros. Recuerde que toda la ampliación del caso transurbano, la captura de Álvaro Colom y los demás exfuncionarios, la tenemos hoy a las 7 de la noche en Telediario, emisión estelar. La mejor de las tardes, pásela muy bien.